Como ya sabrán, en la programación existen distintos paradigmas o tipos de lenguajes de programación. Existen algo que se conoce como los lenguajes compilados y otros como los lenguajes interpretados. Hay gente que prefiere sólidamente a los lenguajes compilados. De hecho, suelen menospreciar el papel de los lenguajes interpretados y lo tildan como lentos e ineficientes. Pero en el caso de JavaScript, ¿con qué definición encaja más? Hay quienes todavía piensan que JavaScript es solamente un lenguaje interpretado y de que eso no hay que ponerlo en duda. Sin embargo, hay muchos que concluyen que JavaScript debería verse como un lenguaje compilado. ¿Por qué llegan a esta conclusión? A continuación veremos la respuesta. Primero que nada, suscríbete si no lo has hecho todavía. Veamos la diferencia entre una compilación y una interpretación. Tomando en cuenta de que la computadora, el ordenador, en realidad no entiende el código que tú y yo escribimos, sino que entiende un código binario llamado código máquina, es importante que haya un proceso de traducción de entre nuestro código a ese código máquina. ¿Vale? En el caso de la compilación, sigue dos pasos. El primer paso es compilar. Justamente todo el código, pasarlo por un proceso de transformación y compilar ese código a código máquina. Por lo general en un archivo portable que se puede ejecutar en el momento que sea. No necesariamente tiene que ser ejecutado en el instante donde se compila el programa. Y el segundo paso, bueno, es la ejecución. En el momento que el usuario decida ejecutar el programa, solo basta tomar el archivo ejecutable y se ejecuta. Pero ¿qué sucede en el caso de una interpretación? Partiendo de nuestro código fuente, contamos con algo que se llama intérprete. Y lo que hace es un único paso y de manera continua, que es una ejecución línea por línea. De manera que no se crea un archivo portable para su ejecución. Y sin embargo, el proceso de interpretación consiste en leer línea por línea y cada línea compilarla y ejecutarla. Pero en el caso de JavaScript, ¿con qué definición encaja más? Ya lo veremos a continuación. Pero como comenta el libro, no sabes de JavaScript todavía. La verdadera razón por la que es importante tener una idea clara de si JavaScript se interpreta o se compila, se relaciona con la naturaleza de cómo se manejan los errores. En un lenguaje interpretado, un error que esté en la línea 20, por ejemplo, no será descubierto hasta que el intérprete ya haya compilado y ejecutado la línea anterior, la 19. Sin embargo, si volvemos nuevamente a la compilación, en su primer paso para generar el código máquina, sucede en dos fases. Una fase de parsing, donde el compilador, a partir de nuestro código fuente, genera un árbol de sintaxis conocido normalmente como Abstract Syntax Tree o árbol de sintaxis abstracto. Y para realizar esto, el compilador se fija en cosas como, por ejemplo, las declaraciones de variables, cuando empieza y termina una sentencia, en palabras reservadas para definir bucles, para definir condicionales y todo lo que está relacionado con el lenguaje. Y entre otras cosas, se fija si en la sintaxis escrita por nosotros está bien escrita y si no, da un error. Entonces, con este árbol de sintaxis generado, se procede a compilar nuestro programa a un archivo portable, al código máquina, para proceder después con la ejecución. Y aquí el punto interesante, porque esto es justamente lo que hacen los motores de JavaScript en la actualidad. Porque partiendo de nuestro código fuente, los motores de JavaScript toman todo el bundle de JavaScript y hacen un primer paso de parsing o traducción de nuestro código a este árbol de sintaxis. Y este parsing o traducción sucede antes de cualquier ejecución de nuestro código, antes de cualquier ejecución de nuestro programa. Ahora bien, una vez construido el árbol de sintaxis, ya los motores de JavaScript compilan el programa a código máquina siguiendo un método de compilación conocido como Just-in-Time
compilation, algo que yo traduzco como compilación en tiempo de ejecución. Una traducción literal sería compilación justo a tiempo, pero eso creo que no transmite la idea de lo que realmente hace. Parece que transmite la idea de que la compilación no tarda más allá de lo que debería. En cambio, cuando en realidad aquí habla de just in time, se refiere al momento de la ejecución. Y aunque la explicación de cómo funciona con exactitud este método de compilación dinámica está más allá de los propósitos de este vídeo, sí es importante que mencione que este tipo de compilación es una estrategia de optimización que lo que hace primero es crear una versión no tan óptima del código máquina con la intención de que el programa empiece a ejecutarse inmediatamente. Y por detrás, en un segundo plano, este código se optimiza y se vuelve a compilar sin que la ejecución se detenga. Y esto lo hace varias veces sustituyendo el código previamente compilado por el código optimizado, sin que en ningún momento se detenga la ejecución del programa. Y esto evidentemente sucede en hilos por detrás del hilo principal de la ejecución de JavaScript, por lo que nunca nos enteramos cuándo ocurre ni cómo pasa. Y justamente esto es lo que hace que los motores de JavaScript de la actualidad, evidentemente, sean tan potentes y tan rápidos. Claro está, cada motor de JavaScript hace implementación de este método de compilación quizás de manera distinta en los subprocesos y en los subhilos, pero lo hace. Y es curioso que mencione que este método de compilación, el Just-in-Time Compilation, no sin mención de los motores de JavaScript. En realidad otros lenguajes de programación como Java lo implementan en su máquina virtual. Y otros lenguajes de scripting, que probable que pensabas que eran simplemente lenguajes interpretados, también lo usan. Pero ya dejo que tú investigues más sobre qué lenguajes son y cómo funcionan. Ahora te pregunto, ¿conocías este detalle de JavaScript? ¿Con qué definición te quedas? ¿Es JavaScript un lenguaje interpretado o un lenguaje compilado? Por favor, pon tu opinión en los comentarios. ¿Conoces un poco más sobre este método de compilación, de Just-in-Time Compilation? Si es así, también coméntalo. Y nuevamente, muchísimas gracias por ver el episodio de hoy. Espero que hayas aprendido algo nuevo. Si te ha gustado, por favor, recuerda regalarme un like y no te vayas sin suscribirte. Activa las notificaciones para que sigas viendo episodios nuevos y nos vemos en un próximo vídeo. Espero que tengas un buen día y hasta luego.